Fitness en la Nube, episodio 170. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de una pregunta que ronda en la cabeza de 9 de cada 10 personas que van al gimnasio, que es ¿cuántas repeticiones hacer para ganar masa muscular? Así que os recomiendo que hoy prestéis atención, siempre os lo recomiendo, pero hoy con más razón, porque hoy es muy importante. Ya sabéis que hago episodios pues bastante variados, algunas veces cuento mis experiencias, opiniones, vivencias y un poco desde el punto de vista quizás más personal, más desenfadado, y hay otras veces que toco temas más técnicos, más densos, y hoy vamos a hablar de algo técnico y algo especialmente denso, por lo que si no tienes mucha idea de fisiología muscular, como imagino que seréis la mayoría de gente que me estáis escuchando, pues os aconsejo que prestéis mucha atención para que no os perdáis, porque vamos a dar respuesta a una de las preguntas del millón en los gimnasios y vamos a ver cuántas repeticiones necesitamos para ganar masa muscular y sobre todo ¿por qué? Porque si yo le pregunto a cualquiera que haya pisado en algún momento un gimnasio que cuántas repeticiones hay que hacer para ganar músculo, pues me dirá que entre 6 y 12, ¿no? Que es el estándar. Pero si a esa persona le preguntas ¿por qué?, pues se va a quedar seguramente en blanco. Y es algo normal, a no ser que le preguntes a un entrenador, lógicamente, que esa persona sí que debería saberlo. Pero es algo normal que se sepa comúnmente pues que hay que hacer entre 6 y 12 repeticiones, pero que no se sepa por qué. Y esto, como digo, es normal simplemente porque la respuesta no es tan sencilla, ¿vale? No podríamos escribir la respuesta en un tweet, ¿vale? Pero sí que podemos poner esa respuesta en un podcast y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes, como siempre, pues vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde vas a tener a tu disposición pues una librería de cursos tremenda que te ayudarán a cambiar y optimizar tu estilo de vida. Vas a acceder también a decenas de programas de entrenamiento para que siempre que vayas al gimnasio pues tengas un plan, sepas qué hacer y cómo hacerlo, y ni siquiera en un gimnasio, ya que desde tu propia casa pues puedes utilizar el programa de entrenamiento en forma en casa, donde pues vas a tener más de un año entero de programación para que puedas entrenar sin salir de tu salón. Así que el no disponer de un gimnasio ya no es una excusa y el precio tampoco lo es, porque esta academia solo cuesta 10 euros al mes, como ya sabéis, y además pues vamos actualizando y generando contenido cada semana. Y esta semana os he subido un finisher, porque ya sabéis que pues estamos inmersos en el curso de finishers. Pues esta semana ha sido un finisher para el hombro, que realmente no solamente vamos a trabajar los hombros, sino que es un finisher que se trabaja en una cadena de movimiento más completa, y vamos a trabajar en los 3 planos de movimiento, ¿vale? Y vamos a trabajar muy fuerte también los glúteos, así que no solamente es un finisher para los hombros de forma más estricta, sino que vamos a tener asistencia de todo el cuerpo, así que echadle un vistazo porque es un finisher que me encanta. No tiene un componente explosivo como muchos otros finishers que estamos viendo en este curso, sino que el componente principal aquí es el movimiento en los 3 planos, ¿vale? Y por eso mismo pues puede incluso utilizarse para calentar, ¿vale? Antes de entrenar, que es una secuencia que además yo utilizo bastante para este fin, ¿vale? Especialmente en estos meses que hace mucho frío y cuesta entrar en calor, así que podéis utilizar este finisher, esta secuencia para finalizar un entrenamiento de hombro o incluso de pierna, o si trabajáis una rutina donde hagáis hombro y pierna el mismo día, pues os viene que ni pintada, os viene ideal, ¿vale? Para terminar el entreno, o podéis también usarla al comienzo de vuestros entrenamientos, ¿vale? Como vosotros os lo queráis organizar. Y para ver este finisher o cualquiera de los otros que estamos subiendo, pues solamente tenéis que ir a fitnessenlanube.com e inscribiros en la academia desde ahí, y como os he dicho,
pues son solamente 10 euros al mes, sin permanencia, sin historias raras, y si no os gusta, pues os vais sin dar explicaciones y sin ningún compromiso. Y bien, vamos ahora a hablar ya de las repeticiones en el gimnasio. Voy a intentar explicarlo lo más simple posible, pero entended que es un tema que tiene cierta complejidad y que para entenderlo bien es necesario que conozcáis algunos otros conceptos a los que os voy a hacer referencia durante el episodio, porque son conceptos que ya he explicado aquí en el podcast en otras ocasiones. Así que, sin más, vamos a meternos al meollo, porque hoy creo que el podcast se me va a alargar un poco más de la cuenta si explico todo lo que quiero explicar. Y bien, lo primero que hay que tener claro en cuanto a las repeticiones cuando vamos al gimnasio, es decir, pues todo el mundo que va al gimnasio recibe un entrenamiento donde pues te ponen un ejercicio, el press de banca, por ejemplo, un número de series, 3, por ejemplo, y un número de repeticiones, que vamos a poner que sean 10, ¿no? Pues para que esas repeticiones consigan generar adaptaciones, o dicho de otra forma más coloquial, más simple, que esas repeticiones consigan hacernos ganar masa muscular, pues tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Lo primero es el número de repeticiones, que pues es un poco lo que vamos a discutir hoy. En este ejemplo pues eran las 10 repeticiones. Lo segundo es la intensidad de esas repeticiones. Es decir, si yo te digo que hagas 10 repeticiones pero usas un peso con el que llegas a hacer 10 repeticiones pero podrías haber llegado a hacer 15 o 20, que es lo que suele ocurrir en los gimnasios cuando ves a la gente entrenar, pues entonces eso no te va a ayudar a ganar masa muscular. Y no es por el número de repeticiones, no es que esté mal el número de repeticiones, es por culpa de la intensidad, o dicho de otra forma, de la falta de intensidad. Luego, lo tercero que tienes que tener en cuenta es el tiempo bajo tensión, que es básicamente el tiempo total que dura una serie. En ese ejemplo íbamos a hacer 3 series de 10 repeticiones, pues lo que dura cada una de esas series es el tiempo bajo tensión. Y en el tiempo bajo tensión tenéis un capítulo en mi libro, en Entrenar para Ganar, que lo podéis encontrar en Amazon, y lógicamente el tiempo que tardes en hacer una serie pues va a depender del número de repeticiones y también de la velocidad de esas repeticiones, ¿vale? Y quedaos con esto porque volveremos a esto más adelante, ¿vale? Pero es para que lo tengáis en cuenta. Y el cuarto punto que hay que tener en consideración acerca de las repeticiones es la calidad de esas repeticiones. Es decir, que la técnica pues sea correcta y que consigas aislar el músculo objetivo que quieres trabajar. Y esto es algo que hablo mucho en la academia, de que no es cuestión de contar las repeticiones, sino más bien de hacer que las repeticiones cuenten, ¿vale? Que es algo muy distinto. Y ahora que tenemos claro estos 4 jinetes de las repeticiones, pues vamos a entrar un poquito más en profundidad, y lo primero que hay que hacer es exponer el resultado o la teoría que casi todo el mundo conoce, que para ganar fuerza necesitamos trabajar en un rango de 1 a 5 repeticiones. Luego, para trabajar hipertrofia tendríamos que trabajar entre 6 y 12 repeticiones, y ya si trabajamos de 12 repeticiones en adelante, de 12 a 20, a 25 o más repeticiones, lo que en realidad estaríamos trabajando sería la resistencia muscular. Y esto, como digo, es la teoría básica, lo que cualquiera que haya estado en un gimnasio conoce, y lo que por supuesto cualquiera que haya salido de INEF pues te lo va a saber decir. Sin embargo, teniendo en cuenta esos jinetes del apocalipsis, vamos a ver si esto es así, y en el caso de ser así, pues vamos a ver por qué es así. Y para ello lo que tenemos que hacer es analizar las diferentes fibras musculares, porque los músculos se componen de fibras musculares rojas o blancas, y no voy a entrar muy en detalle en esto. Lo que voy a hacer es pues remitiros a un artículo del blog donde hablo solamente de las fibras musculares, y que es conveniente que leáis para que lo vayáis interiorizando, y también en el libro Entrenar para Ganar pues está perfectamente explicado, pero es recomendable que conozcáis un poco pues esta terminología. De todas formas, os voy a explicar rápidamente que las fibras rojas son las fibras tipo 1, que son pues muy resistentes a la fatiga, son pues como los pesados esos de los bares, que cuando se apaga la música y todo el mundo se va, pues ellos siguen en la barra cansineando a las camareras, ¿no? Que siempre hay 4 o 5 de estos
todas las noches, ¿vale? Yo lo sé de cuando trabajaba en la noche, que eso no fallaba. Pues las fibras tipo 1 son iguales que estos personajes, son muy resistentes, ¿vale? Y utilizan principalmente la grasa como fuente de energía y por tanto utilizan oxígeno, ¿vale? La pega que tienen es que son capaces de generar muy poca fuerza, ¿vale? Es decir, que aguantan mucho pero tienen menos potencia. Y luego por otro lado tenemos a las fibras blancas, que se dividen en fibras tipo 2A y tipo 2B. Las tipo 2B son lo opuesto a las fibras tipo 1, es decir, son capaces de generar mucha fuerza, utilizan glucosa y glucógeno para generar energía, tienen mucha potencia, pero a cambio pues tienen poca resistencia y son pues las que más capacidad de crecimiento tienen, por lo que tiene sentido que si vas a trabajar la hipertrofia, que es el crecimiento muscular, pues te enfoques en este tipo de fibras. Y luego tendríamos dentro de las fibras blancas tendríamos las tipo 2A, que serían un híbrido entre las 2B y las tipo 1, que son pues capaces tanto de utilizar ambas cualidades, ¿no? Tanto la glucosa y el oxígeno, la grasa, ¿vale? Como fuente de energía. Y también tienen cierto potencial de crecimiento más que las de tipo 1, pero menos que las de tipo 2B, ¿vale? Así que, por ejemplo, si vas a correr una maratón, pues ¿qué tipo de fibras musculares predominan en ese esfuerzo? Pues las tipo 1, ¿vale? Porque es un esfuerzo a mucha duración y baja intensidad. Y si estás en las oposiciones de policía, por ejemplo, y tienes que hacer un salto de altura, que no sé si esa es una prueba física que tienen que hacer o no, pero en el caso de que lo fuera, lo he dicho para ponernos en situación, pues si tienes que saltar todo lo que puedas, si tienes que dar ese esfuerzo tan alto en tan poco tiempo, ¿no? Que sería un simple salto, pues ese esfuerzo va a ser principalmente de las fibras tipo 2, ¿vale? Es cierto que cada grupo muscular y además genéticamente pues hay músculos y hay personas que tienen diferentes distribuciones de fibras, ¿vale? Nada exagerado, no es que sea otra raza entre personas, ¿no? Pero sí que hay ciertas diferencias que, por ejemplo, haga que una persona tenga mucha resistencia de forma natural y otra persona pues tenga más fuerza y menos resistencia, ¿vale? Esto ocurre mucho en los deportes de élite, se ve muy bien cuando vemos al corredor de maratones que está como en los huesos, ¿no? Que parece que le falta alimentación, que parece que está desnutrido, ¿no? De hecho, hubo una corriente en el mundo del fitness que yo creo que todavía está presente, sigue dando coletazos, a muchos entrenadores les da por ahí, ¿no? De poner pues una foto de una persona que corre maratones y al lado una foto de un corredor de atletismo de 100 metros, ¿vale? Que seguro que en las redes sociales habéis visto esto alguna vez, ¿vale? Entonces te ponen la foto de los maratones y al lado la foto del atleta de 100 metros lisos para que veas que depende de cómo entrenes, pues conseguirás un tipo de cuerpo u otro. Y esto es solamente sensacionalismo y nada más, ¿vale? Así que no le hagáis caso porque son gilipolleces, ¿vale? De hecho, yo soy de los que piensa, y esto es opinión personal, pero yo soy de los que piensa que en esos niveles de competición tú no eliges el deporte, sino que es más bien el deporte el que te elige a ti. O en otras palabras, por muy buen nadador que sea Michael Phelps, si se hubiera dedicado al atletismo o al lanzamiento de martillo, pues hubiera sido un atleta mediocre. Es posible que hubiera llegado relativamente alto también, porque esa gente pues para mí está hecha de otra pasta, con una capacidad de sacrificio bestial, mucha ambición, y quizás hubiera llegado a ser semiprofesional o quizá profesional de otra cosa que no fuera la natación, pero nunca hubiese tenido el mismo éxito en otro deporte como lo ha tenido en la natación. Pero bueno, como digo, esto es un poco mi opinión, que en esos niveles no eres tú quien elige el deporte, ni el cuerpo que quieres tener, sino que es el deporte el que te elige a ti, y una de las razones para que te elija a ti, pues es esta distribución de fibras musculares que no es igual en todas las personas. Como digo, no es que sea radicalmente distinta, pero sí que pues la variación en la distribución de fibras musculares te puede hacer que destaques más en unas acciones o en unos deportes que en otros, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que es igual en todo el mundo es el principio de la eficiencia al utilizar estas fibras, es decir, el cuerpo utiliza primero las fibras musculares más pequeñas y más débiles antes de utilizar las
las más fuertes, porque ¿para qué las va a utilizar si no le hace falta, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer una acción simple como abrir una ventana, pues no tiene sentido que el cuerpo pues encienda las fibras tipo 2, que son las potentes, las grandes y las fuertes, porque si el cuerpo enciende las fibras tipo 2, pues lo que vas a hacer no es abrir la ventana, es desencajar la ventana del marco. Y sin embargo, si la ventana se atasca, que eso le ocurría a la ventana de mi habitación en casa de mis padres, pues cuando se atasca y tienes que dar un tirón fuerte para abrirla, estoy reclutando las fibras tipo 2 porque es un esfuerzo seco, digamos, ¿vale? Es, digamos, un esfuerzo más intenso en menos tiempo. Es decir, que el cuerpo activa estas fibras musculares dependiendo del esfuerzo o de la acción que vaya a realizar. No va a activar fibras musculares por activarlas, ¿vale? Siempre va a ir de menos a más. Y esto ocurre mediante las unidades motoras, pero como tampoco me quiero extender mucho en este punto, pues lo dicho, os remito al artículo de las fibras musculares donde lo explico en profundidad. Y diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el rango de repeticiones óptimo para ganar masa muscular? Pues tiene que ver porque estas fibras musculares obtienen la energía de diferentes fuentes. Y aquí de nuevo os tengo que remitir, no me queda más remedio que remitiros al episodio sobre sistemas energéticos, que es uno de los primeros episodios del podcast. Me da un poco de vergüenza remitiros a episodios tan atrasados porque no eran mis mejores episodios, pero eso no implica que la información no sea buena, ¿vale? Y en ese caso, el episodio de los sistemas energéticos es uno de los básicos que tenéis que escuchar porque eso da respuesta a muchas preguntas, como por ejemplo la pregunta que vimos hace poco, de cuánto descansar entre series, ¿vale? Que ya respondimos en otro episodio. Pues la respuesta tenía que ver con los sistemas energéticos y en este caso ocurre lo mismo. El rango de repeticiones para ganar músculo está relacionado con los sistemas energéticos y de nuevo, resumiéndolo mucho, tenemos dos tipos de sistemas energéticos, ¿vale? El sistema anaeróbico y el sistema aeróbico. Y dentro del sistema anaeróbico pues tenemos el sistema del ATP y luego tenemos el sistema glucolítico, ¿vale? Que utiliza la glucosa, que es el anaeróbico láctico. Y luego ya pues tendríamos el sistema oxidativo, que era el sistema aeróbico, ¿vale? O sea que básicamente son dos sistemas energéticos, anaeróbico y aeróbico, y el anaeróbico pues puede ser aláctico o láctico, ¿vale? Entonces, esto simplemente un poco para que os pongáis en situación, y el uso de uno u otro depende de la duración y de la intensidad del esfuerzo físico. Por ejemplo, de 0 a 10 segundos, ¿vale? Los 10 primeros segundos, el sistema energético que predomina más es el del ATP, ¿vale? Y digo que predomina más porque en realidad en todos los esfuerzos todos los sistemas energéticos están, digamos, funcionando. Sin embargo, pues dependiendo, como digo, de la duración y la intensidad, pues predomina más uno u otro. Y hasta los 10 segundos, más o menos el que más predomina es el sistema energético del ATP y será pues un esfuerzo muy intenso, ¿vale? Y por eso pues la duración es muy pequeña. A los 10 segundos más o menos, incluso algo menos, pues ya no podríamos seguir confiando únicamente en este sistema energético. Y si quisiéramos alargar esta duración de 10 a 30 segundos más o menos, pues la intensidad ya tendría que bajar un poquito, ¿vale? Porque pues ya habríamos consumido ese sistema energético que nos da los esfuerzos más potentes, ¿vale? Y tendríamos que pues empezar a tirar del sistema anaeróbico láctico. Como digo, sería también un esfuerzo intenso, pero un poquito menos intenso, ¿vale? Así que tendríamos que usar el sistema anaeróbico láctico y aún nos quedaría pues una ayuda residual, digamos, del sistema del ATP. Y si quisiéramos alargar eso más aún, ¿vale? Hasta 1 minuto, pues ya prácticamente sería cosa del sistema anaeróbico láctico únicamente. Y si queremos seguir y continuar la actividad más de 1 minuto, ¿vale? Digamos de 1 minuto a 2 minutos, pues ya necesitaríamos la ayuda del sistema aeróbico. Y si ya queremos continuar más allá de los 2 minutos, pues entonces ya prácticamente será cosa exclusiva del sistema aeróbico, ¿vale?
Entonces, simplemente quedaros con estas pequeñas divisiones, con estos umbrales, ¿vale? De 0 a 10 segundos, sistema energético del ATP, de 10 a 30 segundos, sistema del ATP y sistema anaeróbico láctico, de 30 segundos a 1 minuto, sistema anaeróbico láctico únicamente, ¿vale? Ya el ATP pues nos lo hemos fundido, de 1 a 2 minutos, sistema anaeróbico láctico y sistema aeróbico, ¿vale? Que viene de apoyo, digamos, y más de 2 minutos ya, pues sistema aeróbico prácticamente en exclusiva. Entonces, ahora es cuando podemos coger todas estas piezas que os he dado y juntarlas para conocer cuál es el rango ideal de repeticiones si lo que buscamos es ganar masa muscular. Lo primero que tenemos que ver es que para ganar masa muscular, como hemos visto al hablar de las fibras musculares que más potencial tienen son las fibras tipo 2, tanto las 2A como las 2B. Eso ya nos dice que si queremos trabajar esas fibras necesitamos esfuerzos que sean relativamente cortos e intensos, o en otras palabras, trabajar con el sistema anaeróbico en lugar de trabajar con el sistema aeróbico. Y viendo estos umbrales que os he dado, pues hemos visto que el sistema aeróbico empieza a tomar protagonismo de 1 a 2 minutos de trabajo. Y eso es lo que en principio no nos interesa de forma general, por lo que ya tenemos un límite superior, y es que una serie debería durar menos de 1 minuto de forma general, ¿vale? Porque incluso de 1 a 2 minutos seguía habiendo trabajo del sistema anaeróbico, ¿vale? Pero sí que es verdad que en esos umbrales pues ya nos ayuda mucho el sistema aeróbico, ¿vale? Porque, como digo, vamos a hacerlo fácil y vamos a poner el límite en 1 minuto. Todo el trabajo que esté en menos de 1 minuto pues nos va a ayudar a trabajar las fibras tipo 2, que son las que buscamos hipertrofiar. Y ahora es cuando volvemos al tiempo bajo tensión que hemos explicado antes. Y aquí también hay mucha teoría, ¿vale? Teoría que explico en el libro Entrenar para ganar, ¿vale? Pero para simplificar, tenemos que ver lo que tardamos en hacer una repetición. Y una repetición, pues tú puedes tardar lo que tú quieras en hacerla, ¿vale? De hecho, hay por ahí teorías del entrenamiento manipulando el tempo o la cadencia de repeticiones, que es la velocidad a la que haces las repeticiones, que como digo, esto lo explico en el libro, lo explico de forma científica al mismo tiempo que doy mi opinión al respecto, así que como digo, vamos a simplificarlo y vamos a poner unas cifras que yo considero bastante sensatas, que son más o menos 1 segundo en hacer la fase concéntrica. Es decir, para el que no lo sepa, pues la fase concéntrica es la fase de la repetición que nos cuesta más trabajo, ¿vale? Si yo estoy haciendo un press de banca, pues la fase concéntrica sería levantar la barra desde el pecho arriba, ¿vale? Y vamos a poner que tardamos 2 segundos en hacer la fase excéntrica, que sería el movimiento inverso, ¿vale? En el press de banca pues sería bajar la barra desde cuando la tenemos arriba de nuevo hasta el pecho, ¿vale? Y ponemos 2 segundos de fase excéntrica porque yo recomiendo siempre hacer la fase concéntrica de forma explosiva, por eso ponemos 1 segundo, y la excéntrica hacerla de forma controlada, ¿vale? Por eso ponemos 2 segundos. Pues si cogemos estas cifras y volvemos a la teoría primera de los rangos de repeticiones, si yo quiero ganar fuerza, la teoría dice que tengo que trabajar lo que hemos dicho, entre 1 y 5 repeticiones. Como cada repetición nos va a tomar 3 segundos, que serían 2 de la fase excéntrica y 1 de la fase concéntrica, eso nos da pues un total de, como digo, 3 segundos, y entre 1 y 5 repeticiones nos daría entre 3 y 15 segundos de trabajo, ¿vale? Eso sería lo que se conoce como el trabajo de fuerza, ¿vale? Entre 3 y 15 segundos. Si hacemos un trabajo de entre 6 y 12 repeticiones, que es lo que se nos dice en la teoría que hay que hacer para ganar hipertrofia, entonces estaríamos trabajando, de nuevo pues cogemos 3 segundos por repetición y nos daría entre 18 y 36 segundos. Y ya si hacemos entre 12 y 20 repeticiones, que se supone que eso ya es trabajo para ganar resistencia, pues es decir, trabajo aeróbico, ¿vale? De las fibras tipo 1, pues en ese rango de repeticiones trabajamos entre 36 y 60 segundos. Y mágicamente, si miramos los umbrales de esfuerzo, hemos dicho que de 30 segundos a 1 minuto trabajaba el sistema anaeróbico láctico. Por eso es por lo que yo no estoy de acuerdo en esta afirmación de que trabajar más de 12 repeticiones es un trabajo de resistencia, ¿vale? Porque con los umbrales de esfuerzo en la mano no lo es. Es un trabajo donde predomina el sistema anaeróbico láctico, no el sistema
aeróbico. Si ya nos metemos a más repeticiones, pues entonces sí, cada vez va tomando el sistema aeróbico más protagonismo. Pero incluso yéndonos más lejos de las 20 repeticiones, vamos a poner un rango de 20 a 30 repeticiones, que ya con esto todo el mundo afirmaría que eso sí que es un rango de trabajo de resistencia. No hay mucha gente en el gimnasio que esté haciendo más de 20 repeticiones en cada serie. Pues incluso si lo hicieras entre 20 y 30 repeticiones, eso nos daría un trabajo de 60 a 90 segundos, es decir, de 1 minuto a 1 minuto y medio, ¿vale? Volviendo a los umbrales de esfuerzo, eso implica trabajo aeróbico, sí, pero también implica demanda del sistema anaeróbico, por lo que te puedes ir hasta las 30 repeticiones y seguir trabajando el sistema anaeróbico. Y es cierto que de alguna forma en esos rangos de repeticiones de 12 a 20 e incluso 30 se trabaja la resistencia muscular. Eso sí que es cierto, no estoy diciendo que no lo sea, pero con lo que no estoy de acuerdo es con la connotación, con ese dogma de que para hipertrofia hay que hacer entre 6 y 12 repeticiones y para resistencia entre 12 y 20 o entre 12 y 30 o lo que sea, porque incluso hasta las 30 repeticiones seguiríamos trabajando el sistema anaeróbico de forma bastante potente. Por tanto, para mí, de 12 repeticiones en adelante sigue siendo una muy buena cantidad de repeticiones para ganar masa muscular. Ahora, si quisiéramos acotar un poco más ese rango, ¿vale? Como si fuera un bonsai, lo vamos podando, ¿vale? Para hacerlo un poquito más acotado, porque claro, de 1 a 30 repeticiones pues es bastante amplio. Pues para recortarlo por arriba es lo que hemos dicho antes, para mantenernos por debajo de ese minuto de trabajo en cada serie, pues deberíamos hacer 20 repeticiones, ¿vale? Así que ya digamos que el límite máximo lo pondríamos en las 20 repeticiones. Y si quisiéramos acotar por abajo, que realmente no tendrías por qué acotar, sin embargo, a mí las repeticiones muy bajas, ¿vale? Hacer series a 3 repeticiones, a 1 repetición, a incluso 4 repeticiones ya se me hace un poco cuesta arriba, pues las bajas repeticiones no me gustan mucho, ¿vale? Porque eso significa que las cargas que tienes que mover para estar en esas repeticiones pues son muy altas, y eso implica pues mayor estrés neural a nivel del sistema nervioso, mayor estrés en las articulaciones y mayores necesidades de recuperación, por lo que yo suelo poner el límite por abajo en 4 o 5 repeticiones, ¿vale? Eso sería lo mínimo que yo haría. No significa que menos de eso no consiga reclutar unidades motoras, no consiga ganar músculo. Sin embargo, pues yo creo que un rango tan bajo de repeticiones para mí, para mi gusto, para lo que yo considero que es un entrenamiento de hipertrofia, pues se me hace un poco pesado de más, ¿vale? Para mí tiene más contras que beneficios, por lo que con todo esto el rango de repeticiones idóneo para ganar masa muscular para mí está entre 4 y 20 repeticiones, ¿vale? Que digamos que este sería el rango más tradicional, lo general, la norma, ¿vale? Pero como todo norma, pues también tiene excepciones y no ocurre nada si en algún momento bajas de 4 repeticiones o subes de 20, ¿vale? De hecho, en la academia hay algún entrenamiento donde se hacen trabajos de 50 repeticiones, ¿vale? Porque recordad lo que hemos dicho al principio, no solamente se trata de la cantidad de repeticiones, ¿vale? Recordad que había 4 jinetes, como he dicho antes, ¿no? Que uno era la cantidad de repeticiones, que ya lo hemos resuelto, pero había otro que era la intensidad, que es incluso más importante que el número de repeticiones, porque al final es lo que también hemos dicho antes, el principio de la eficiencia de las fibras musculares. Si yo llego al fallo absoluto al hacer 50 repeticiones, esa serie, a pesar de no ser una serie de hipertrofia, o que los gurús no lo tachen de una serie de hipertrofia porque va muy por encima de las 12 repeticiones e incluso muy por encima de las 30, ¿vale? Pues si haces 50 repeticiones y llegas al fallo absoluto, esa serie va a haber reclutado todas las fibras musculares porque el músculo ya no se contrae, ¿vale? Eso era lo que era el fallo absoluto. Hemos activado las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2 mediante la intensidad. Y esto es importante. Por ejemplo, ahora en el curso de finishers de la academia, pues estamos viendo algunos finishers donde sí que se llega al fallo absoluto, llegamos cerca del fallo absoluto, ¿vale? Donde el músculo ya le cuesta mucho seguir contrayéndose, independientemente del número de repeticiones que hagas. Pero en general,
pues ese es el rango de repeticiones más óptimo para construir masa muscular, y por eso en prácticamente todos los programas de entrenamiento que hago, dejando al margen pues algunas excepciones como el que os he dicho de 50 repeticiones y demás, pero casi todos están estructurados en ese rango de repeticiones de entre 4 y 20, y hay ejercicios en los que haces entre 4 y 7 repeticiones, otros que haces entre 8 y 15, otros entre 15 y 20, y luego pues a lo mejor el programa cambia, los ejercicios son los mismos, pero lo que cambiamos son el número de repeticiones, el orden de los ejercicios y también el número de repeticiones, con lo cual no es que cambiemos los ejercicios y sean ejercicios nuevos y demás. Al final lo que hacemos es variar la carga, ¿vale? Básicamente lo que se varía es la carga, porque si antes estabas haciendo extensiones de cuádriceps entre 15 y 20 repeticiones y ahora haces entre 6 y 10 repeticiones, pues lógicamente vas a tener que usar un peso que sea mayor, porque la intensidad es lo verdaderamente importante y esa tiene que ser una intensidad alta, hagas 10 repeticiones o hagas 60. Si haces 10 repeticiones, pues la repetición número 8 ya te tiene que costar horrores, y si haces 60 repeticiones, la número 45 ya te tiene que picar mucho, y para la repetición número 55 pues tienes que tener la sensación de que los músculos se te van a deshacer, ¿vale? Porque si no lo haces así, da igual que hagas 10 o 100 repeticiones, porque no te va a valer de nada, porque al final lo que verdaderamente cuenta es la intensidad y la calidad de las repeticiones, y si utilizas el mismo peso para hacer 20 repeticiones que para hacer 5, pues entonces es que algo estás haciendo mal. Así que espero que os haya quedado claro de dónde sale este rango de repeticiones óptimo para ganar masa muscular, y que realmente no hay un rango para trabajar la fuerza, otro para trabajar la hipertrofia y otro para trabajar la resistencia, sino que todo tiene que ver con la activación de las fibras musculares y la utilización de los sistemas energéticos. Pero de forma general, si no tenéis además mucha experiencia diseñando programas de entrenamiento, pues entre 4 y 20 repeticiones sería para mí un rango óptimo, y si queréis además pues que os lo den todo hecho, pues os podéis apuntar a la academia, que ahí no te tienes que preocupar de nada de esto, porque tienes los programas de entrenamiento totalmente especificados y detallados, y con trabajo en todo este espectro y más allá de repeticiones. Y nada, espero haberme explicado bien, lo he hecho lo mejor posible, y cualquier duda que tengáis pues ya sabéis dónde estoy. Como siempre, pues muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, emails, por vuestras valoraciones y por todo en general, por estar ahí, y nosotros como siempre también pues nos escuchamos el viernes que viene con otro episodio muy interesante. ¡Hasta luego!